Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes. Mi nombre es José Samuel Martínez López y junto con Daniela y Salvador estamos llevando a cabo una investigación en la carrera de comunicación de la Ibero sobre los efectos que la pandemia del COVID ha tenido en el torneo de la Liga MX, en este caso en el torneo de Guardianes. Y para tener un punto de vista más cualitativo, el día de hoy invitamos a Marisol Rojas, que ella es editora del área de deportes, de la sección de deportes en el periódico Economista, para que nos compartiera su punto de vista. Buenas tardes, Marisol, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por invitarme a Muchas ser gracias parte de por, esta investigación. muchas gracias por acompañarnos. Pues mira, vamos a estructurar la entrevista como en 2 o 3 partes. La primera parte es una introducción general, así muy amplia, solamente como para tener algo de información sobre ti en relación a tu actividad laboral y demás. Después vamos a entrar al tema de un poco del periodismo, ¿no? De tu experiencia como periodista deportiva. Y después ya vamos a ir al tema de la Liga MX en este momento de pandemia. Entonces, primero, no sé si nos quieras, por favor, compartir tu nombre completo, tu edad y en qué zona de la ciudad o del Valle de México vives, en qué alcaldía o municipio, así a grandes rasgos nada más. Bueno, mi nombre es Marisol Rojas Vidales. Yo tengo 5 años, voy a cumplir 5 años aquí en el periódico El Economista, 2 años como editora de la sección de deportes. Las instalaciones están en Avenida San Jerónimo, muy cerca del estadio de Ciudad Universitaria, justo estamos atrás del estadio, lo que cual logísticamente cuando había que desplazarse a un partido de Pumas o a un partido del América, sí nos conecta muy bien el periférico. Y bueno, pues aquí toda la pandemia realmente solamente los editores tuvimos que estar presentes por la necesidad también de que es un medio impreso y muchas cosas se tienen que gestionar rápido, el contacto directo con el director que tampoco dejó de venir todo el año, resolver las cosas. Ustedes saben que en el medio periodístico pasan a veces sorpresas y hay que reaccionar y bueno, lo hace todo más fácil en cuestión de gestión. Coordinarnos si está aquí tu diseñador, si está el editor y si está el director, que es el que tiene la última palabra, de qué es lo que se muestra ya en el diario, lo que vemos impreso, ¿no? De mi recorrido, he estado en otros medios de comunicación, me inicié en el periódico Reforma, les estoy hablando del 2013 más o menos. Salí inmediatamente de la carrera. Yo estudié Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Inmediatamente me metí a un taller de periodistas que no sé si todavía lo haga Grupo Reforma, que es para formación de periodistas, ¿no? Y dije, esto está súper bueno. Yo quería, o desde siempre, mi intención era yo practico mucho deporte también, era tratar de hilar mi pasión, que era el deporte, con mi carrera de Relaciones Internacionales en cuestión del análisis del deporte desde ese enfoque multidisciplinario. Y el periodismo siempre se me ha hecho una profesión muy atractiva y muy valiosa en el sentido en el que puedes dejar por muchos años trabajos de investigación, consignado cosas que han pasado en la historia, y traté de buscar mi camino saliendo de la carrera. No hubo espacio como tal en cancha, que era como la sección principal de deportes. Estuve en Nacional, estuve en Ciudad, eh, después se abre la oferta para entrar a Marca Claro, cuando nació, fue la separación de Uno TV y Marca Claro. Okay. Justamente ahí me voy con ellos, me hacen la invitación de iniciar el proyecto con los Juegos Olímpicos de Sochi y bueno, iniciamos Marca, no era Marca Claro, era Claro Sports, ya después se unió con Marca. Estuve ahí unos 3 años.
La verdad vi los inicios del canal como tal. He colaborado también en otros medios como La Afición, El Milenio. Eh, También he estado o he hecho otras cosas que no realmente tienen que ver directamente con lo periodístico. Trabajé la verdad, unos meses en la Secretaría de Relaciones Exteriores, un poco también como para explorar esta parte de mi carrera en RI, pero no encontré, fue justamente en los Juegos Olímpicos de Río. Yo quería justamente hacer algo sobre los Juegos Olímpicos y cómo la Secretaría de Relaciones estaba involucrada con los atletas, pero no, bueno, era un departamento muy sesgado, muy de ciertas personas lo coordinaban. Como no vi la oportunidad, dije, bueno, yo seguía buscando hacer mis colaboraciones en deportes hasta que llego al diario El Economista. Justamente en los Juegos Olímpicos de Río, llego como coeditora, y después del Mundial de Rusia de fútbol fue cuando, bueno, sale el editor que estaba en ese momento, que era Iván Pérez, y bueno, fue cuando el director me dijo que tomara el control de la sección. Uh-huh. Qué bien, muy interesante. Oye, Marisol, una pregunta. ¿Cómo podrías definir el tipo de enfoque que le dan al periodismo deportivo en el periódico El Economista? Ok, no somos un diario especializado en deportes. Esto incluso con algunas fuentes se los tenemos que decir, porque el trato que a veces ellos esperan es que seas como un diario como el Récord o como el Esto, que tienen muchísimas páginas para llenar en cuestión de todos los deportes. Nosotros no nos manejamos así. Tenemos realmente el contenido impreso ha sufrido un recorte en varios medios de comunicación, ¿no? Entonces tengo que administrar muy bien cómo gestionamos eh, el contenido deportivo, cuáles son nuestras apuestas, y la visión que le damos es que sea un contenido que no se muera en una crónica. Por ejemplo, no sé que es muy importante un partido de fútbol como los son de liguilla, pero lo que tratamos de dar es un valor agregado al investigar un aspecto de un hecho deportivo. Por ejemplo, ayer con la sorpresa de Toluca, ¿no? Que pasó a la liguilla, que nadie lo esperaba, que iba a eliminar al campeón León. Sí, ok, llevamos la crónica y atendemos esta parte, pero para nosotros lo más importante es decirte qué ha sido Toluca, por ejemplo, en cuestión comercial, en cuestión perfil empresarial, que tenemos muy claro que el lector del Economista es un lector tomador de decisiones, o bueno, lo que nos arrojan los analytics, es el empresario. Sí, sabemos que es un público más allá de 40 años, pero también viene una corriente, una generación de lectores que se interesan en la economía del deporte como tal. Entonces trato de tocar el deporte de una manera multidisciplinaria, en donde podamos tener contenidos, qué es el deporte desde la visión política, desde la visión social. Eh, bueno, tú nos conoces, Samuel, que hemos tocado entrevistas contigo relacionada, por ejemplo, a la violencia en los estadios. ¿Qué es eso que no se ve? Más allá de que los veamos peleándose en las gradas, qué hay en la psique social, qué hay en el contexto de México, para entender que no hay protocolos ni manuales de estadio seguro que puedan ir a fondo y arrancar algo que es cultural. Es eso lo que busco, que sea un contenido multidisciplinario del deporte, y que podamos también ofrecer el contenido que es importante como una crónica, pero que no nos sesgue de poder ir más a fondo de lo que significa un hecho deportivo. Claro, y este periodismo caracteriza mucho al economista. Más o menos, esto nace, o este perfil de tipo de periodismo, ¿no? Que a mí me gusta mucho. ¿Es un perfil que viene desde Iván, o antes de Iván ya había un toque de este tipo de periodismo en El Economista? Bueno, lo que tengo de referencia es que él estuvo aquí 15 años.
Me parece que no, creo que era Mauricio, no me acuerdo de su Mauricio Mejía. apellido. Mauricio Mejía, sí, el que era el editor de la sección. No recuerdo, bueno, que tiene 5 años míos más 15 de él, hace 20 años como Mauricio hacía la sección. Recuerdo pues lo que fue Iván cuando trabajé con él, pero desde siempre él también le daba esta visión multidisciplinaria y los trabajos que hacíamos en conjunto nos hacían ver que teníamos que tener un contenido o procurar un contenido lo más atemporal posible por el valor que tiene todavía el papel. Claro. Si bien yo sé que ya casi no se imprimen las páginas, que antes nos daban 6 páginas, ¿no? Ahorita hemos llegado a imprimir hasta 2 en papel, pero también corresponde a un momento económico del país, e incluso desde antes de la pandemia, que varios medios de comunicación tuvieron recortes en el financiero. Creo que desapareció la sección de deportes como Órale. tal. Han sido como 2 años de crisis económica en medios impresos, en donde esta parte ya me tocó a mí, pero sigo con bueno, con los aprendizajes que tuve de Iván, de cómo hacer que el periódico tenga ese valor todavía de decir, lo voy a tener o quiero el Qué papel. bueno. Y la respuesta pues siempre ha sido esa, ¿no? De que tienes que ofrecer un contenido que lo puedas leer el lunes y el jueves y te siga dando esa información, te siga nutriendo y no se muera con un resultado, ¿no? Entonces Claro. eso es la filosofía que te puedo decir, yo adopté, yo trato de continuar y lo que te puedo decir que ahora de mi gestión es esta parte de desahogarnos en lo digital, ¿no? Si el impreso y el lugar del periódico ya no es suficiente, las ampliaciones siempre están en internet y sí lo veo muy, muy marcado ese cambio generacional de que se estaba acostumbrado a hacer mucho periodismo de papel y tener la información del día en el papel y ahora ya no. A mí me gusta precisamente no limitarme al espacio que tenemos en el papel y dar paso o pases a internet y ahí desahogar toda la información. Pero desde que yo estoy, siempre en la sección deportiva se ha procurado tocar la narrativa multidisciplinaria del deporte. Qué bueno. Ujú. Oye, ¿cuántas personas están colaborando actualmente contigo en la sección de deportes? Ay, pues éramos 6, quedamos 3. O Órale. sea, es un reto. La verdad es que sí ha cambiado mucho, incluso en la parte de la gestión. De por sí, cuando éramos 6, y te estoy hablando de la época de Iván, Ujú. nos faltaban manos para cubrir estar en todas las conferencias, todos los deportes. No era casi humanamente posible estar en todo, ¿no? Y ahora que me toca, después de estos recortes, quedar con 3, y me estoy contando yo, es Sí. Fernanda, Fernanda, yo y Freddy, ¿no? Ha sido una parte muy complicada el tratar también de que no se nos vaya nada y sobre todo de que los medios, de que la prensa de clubes nos tomen en cuenta para darnos material, si necesitamos una entrevista, claro, por supuesto que te dicen, yo le doy una entrevista a ESPN, le doy una entrevista a Fox Sports, porque buscan esta parte del alcance, ¿no? Pero es muy difícil convencerlos de que nosotros trabajamos de otra forma y precisamente porque somos 3, somos muy cuidadosos de cómo planeamos la agenda y cuáles son los temas de agenda para que precisamente podamos ir investigando con tiempo y tener el contenido de algo para la Champions, por ejemplo, para la final, ya trabajado, ¿no? Y al mismo Ya. tiempo poder atender lo del día, que es lo que me pasa, ¿no? Traemos un plan y de repente, no, que ya van a abrir el Estadio Azteca, ¿qué van a traer?
pues es ni modo, ¿no? Es el bomberazo y pues esto del periodismo a veces no hay horas de salida. O sea, sí te puedo decir que incluso salgo, el tiempo de trabajo es más de que cuando yo estaba como coeditora. Mira, ¿eres la única mujer actualmente al frente de una sección deportiva en un periódico, Marisol? ¿O hay otras mujeres que también tienen el reto como tú? En el país, sé que hay muchas mujeres en televisión como narradoras, en páginas de internet, pero en medio impreso me parece no queda nadie. Esta Diana Pérez estuvo en Récord, pero creo que ya no tiene como tal la parte de directora. Ujú. No sé ahorita en dónde se está dirigiendo o otro medio de comunicación, pero tengo la referencia que Diana Pérez fue una. Y bueno, como reporteras de diario impreso, sí, hay muchísimas. Claro, pero no como Yo, editoras. no, como editoras, no. Creo que en periódico, solamente sé que estoy yo. Qué Ujú. bueno, qué bueno. Ojalá lo sigan apoyando para que sigan haciendo Esperemos ese que sí. trabajo. Pues vamos a pasar al tema de la Liga MX. Sabemos que a nivel mundial, obviamente, el deporte, el entretenimiento en vivo, los espectáculos en vivo se vieron afectados de diferentes maneras. Y sabemos que en el caso del fútbol, pues como pasó a nivel global, los primeros meses, pues todas las ligas, la mayoría se detuvo en un país más que en otro. En algunos países admitieron el regreso a la gente durante unas semanas, luego lo suspendieron. Sabemos también que en el caso de México, pues por las peculiaridades de nuestro país, por la situación económica, durante el año pasado, cuando se presentó la pandemia a partir de marzo, pues prácticamente todo el mes de abril y mayo estuvo suspendido y esto afectó de alguna manera los ingresos económicos de los clubes porque pues no hubo asistencia a estadios. Ujú. Eh, Se presentó y se llevó a cabo el torneo de la I-Liga MX, ¿no? Como un intento de aprovechar a las audiencias más jóvenes. Este año, el año pasado, pues fue muy complicado, pero ya en este año, con la perspectiva de la pandemia, la liga intentó acomodarse, intentó con lo que tenía, ¿no? Con las provisiones de asistencia a los estadios y demás, trató de sacar adelante el proyecto. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cómo has visto el torneo de Guardianes Liga MX, considerando que, igual que ustedes, el fútbol es un producto, es un entretenimiento que requiere un consumo, que se oferta en el mercado? ¿Cómo has visto tú desde ese punto de vista la situación actual de la Liga MX en este torneo Guardianes? Bueno, ya se cumple un año futbolístico desde que se llama así y bueno, pues el nombre trata de reflejar esta parte o de fondo, ¿no? Que viene, hay una crisis económica que viene de una crisis sanitaria. Eh, Considero que los esfuerzos que ha hecho la liga en el último año por sanear las finanzas vienen un poquito antes de la pandemia. Recordemos que cuando todavía estaba Enrique Bonilla, antes de que llegara Mikel Arriola, estaban hablando mucho de que necesitaban buscar una transformación, una reingeniería del fútbol mexicano porque decían que el ascenso pues ya era como la liga del retiro donde llegaban los que ya no tuvieron oportunidad en primera división, desaparece el ascenso como tal, abren el nuevo esquema de la liga de expansión, ya con un límite de edad para formar talento, pero sí considero que ya el fútbol mexicano tenía o vivía su propia crisis, Ujú. de la cual buscaba alternativas para tratar de buscar una solución a todas las pérdidas económicas que ya se tenían, los contratos en dólares, la brecha salarial, o sea, ¿cómo podías explicar dos realidades de que en Tigres se trajeran a tantos extranjeros con muy buenos sueldos y al mismo tiempo había Veracruz con adeudos a jugadores en un equipo de primera división? Claro. Eh, Considero que el último año
incluso un poquito antes, se ha intentado poner freno o tratar de regular. No creo realmente que ahorita, a un año de la pandemia, podamos decir, ya se solucionó todo, ya no hay brecha salarial. Creo que sí, todavía faltan algunos años, y que también los equipos, digo, es un poco paradójico, ¿no? Decir que los equipos sean más transparentes. Son entes privados, ¿no? Y como tal, pues tienen este poder de decir, yo no tengo por qué revelarte cuánto gasto o cómo pago o cómo gestiono mi empresa, ¿no? La liga lo que ha intentado este último año es, con estos convenios, estas alianzas que tienen más bien con la Unión de Inteligencia Financiera, de que los equipos puedan ser más transparentes, y aún así, y yo te comparto, ¿no? Que en una entrevista express que le hicieron a Mikel el viernes, Loret de Mola, cuando se dijo que iban a abrir los estadios, Sí. y le preguntaron, oye, está este tema de la COFESE, ¿cuáles son los equipos que están investigando por estas prácticas monopólicas? La respuesta de Mikel fue yo no sé. O sea, eso es algo que a los clubes les llega la notificación, y yo sí decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo dices que no sabes? Eres el presidente de la liga. Al contrario, si tú quieres generar una imagen de que va a haber más transparencia, de que a través de la transparencia se pueden arreglar muchas cosas, muchas crisis económicas dentro del fútbol mexicano, no puedes decir que no estás enterado de qué clubes de la liga están siendo investigados, ¿no? Pero bueno, esa es una opinión, de que creo que ahí sí lo planteó mal, o bueno, no fue como acertado decir que no sabía. Pero sí, a un año, lo que te puedo también decir en cuestión social, y lo vimos, Samuel, que abren las puertas del estadio, y podríamos creer que la sociedad ya venía ahora sí con el aprendizaje de la pandemia y de nuevas reglas sociales, y no importó. Se vieron los enfrentamientos en las gradas de al menos 4 estadios de México. A mitad del partido, la gente cambiándose de lugar. Incluso yo llegué a ver en las transmisiones a niños chiquitos en el estadio, ¿no? Y decías, bueno, ¿qué onda? No se supone que el protocolo dice que no deben de ir niños pequeños a las tribunas. Hay muchas cosas que creo que no se han resolvido, y que es muy difícil que el cambio de administración pueda tener un cambio radical de lo que conocemos o hemos vivido como fútbol mexicano, en cuestión política, en cuestión económica y en cuestión social, en un año, porque apenas acaba de hacer su informe Mikel, de su primer año. Y bueno, claro, presumía, ¿no? De que han tratado de que las pérdidas económicas sean lo menos posible, y la parte de la repesca como una alternativa de que los equipos pudieran tener un poquito más de tiempo al aire y un poquito más de impacto comercial. Eh, pero bueno, apenas van 2 torneos. Sí creo que no se puede decir que ya el fútbol mexicano encontró todas las respuestas a las crisis históricas que ya se venían, y que bueno, es muy difícil, incluso yo creo que también para la misma liga, tratar de conciliar opiniones de 18, bueno, son 18 equipos, son algunos dueños que tienen más de un equipo, y que cada quien busca su propio interés, ¿no? Creo que ese resumen podría decir. Muy bien, o sea, efectivamente, claramente hay una crisis del fútbol en México también, pero a nivel global antes de la pandemia, ¿no? Como que el modelo de negocio se ha reestructurado muchísimo. Y a ver si tú, ¿qué opinas de esta hipótesis? Yo siento que hay una sobreoferta de fútbol, de contenido mediático, de espectáculos, que frente al desarrollo de otro tipo de actividades de entretenimiento, pues el fútbol ha sido lentamente, yo he escuchado las opiniones de algunos especialistas que dicen que no ha disminuido las audiencias, o que las audiencias no se han visto afectadas, pero
yo creo que no solamente en México, obviamente, en otras partes del mundo también hay una sobreabundancia de fútbol Ujú. y como Sí. producto quizá ha cansado un poco a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones pues obviamente consumen fútbol también, muchos de ellos, pero ya los contenidos tradicionales que veíamos en la televisión o como hace rato platicábamos, la prensa escrita, como que ha Ujú. resentido eso y el factor contenido fútbol como que ha reaccionado tarde a esa, con sorpresa, ¿no? Muchas veces no sé, yo siento que la misma FIFA no admite que quizá las épocas de grandes audiencias, de grandes volúmenes, de grandes gastos, van a ir desapareciendo poco a poco porque en términos económicos el negocio del fútbol no está igual que hace 20 años o que hace 10 años, ¿no? Ujú. Bueno, lo que sí es una realidad es que el fútbol, no solo en México, sino a nivel mundial, es una industria que tiene las competencias de audiencia, pues se podría decir más importantes, una Champions, una final de Champions League, es incluso uno de los eventos en audiencia mundiales más atractivos, el Mundial de Fútbol de Rusia. Pero si bien creo que es también parte o es parte de la responsabilidad de los medios de comunicación, que somos los que damos el espacio a los contenidos deportivos de en algún momento decir, a ver, hay mucho que hablar de fútbol, sí, pero le voy a dar espacio a los otros deportes, ¿no? Y en mi planeación voy a hacer que el lector también sepa que en El Economista vamos a hablar de ciclismo, vamos a hablar de tenis. Si bien no es una industria que genere los millones de pesos que genera el fútbol, sí vas a un nicho de mercado en donde sí hay gente que busca ese tipo de contenidos de otros deportes y que no es población futbolera. Ahora, culturalmente, es algo que nos enseñan, al menos yo te puedo contar de mi experiencia, ¿no? Naces viendo que el fútbol es lo más fuerte en cuestión de un fin de semana con la familia, que hay aficionados, en cuestión cultural sí creo que el fútbol está muy arraigado a la cultura mexicana, pero lo que he visto es que también ya viene una cultura de inculcar otros deportes desde la escuela, desde que son pequeños, el atletismo, de abrir más oportunidades o incluso de ver también que tenemos referentes deportistas. Te puedo mencionar el golf, ¿no? Ayer con la noticia de Abraham Anser, que él es de Tamaulipas, pero tuvo que buscar las posibilidades para desarrollarse en Estados Unidos, pero finalmente él dice, yo compito por México. Tenemos a uno de los atletas mejor pagados del mundo, que es el Canelo Álvarez en el box. Eh, sí considero que ahora los medios también se dan cuenta de que hay reflectores o sí, hay reflectores y referentes de otros deportes y es responsabilidad de los medios darles ese espacio de tocarlos. Y la parte de la sobreoferta de fútbol sí considero que también viene de algo cultural, desde la formación empezar a hablar de que hay más que la industria del fútbol y bueno, pues también lo que han construido en cuestión de inflar los precios, de que la máxima aspiración quizá de un futbolista sea estar en primera división. Y bueno, pues sí te puedo decir que sí sigue habiendo una sobreoferta y que mediáticamente sí, digo, todavía no me llega esa parte de directora, ¿no? De decir, sí, ok, está la Liga MX, pero vamos a seguir tocando ciclismo. Todavía pongo en la mesa con una mesa de directores los temas que quisiera tocar y mucho todavía ellos siguen apostando por los temas de fútbol y ahí sí me encuentro como con ese obstáculo de, aunque yo quiera hablar de la lucha libre, por ejemplo, debo de escuchar qué es lo que los directores quieren ver y si ellos quieren ver fútbol,
pues, ok, lo vamos a tener que meter, ¿no? Muy Entonces, bien. Adelante, Salvador y Daniela. ¿Ustedes quisieran preguntarle algo a Marisol? Claro que sí, mucho gusto Marisol, Salvador. Este, bueno, de mi parte, quería hacerte una pregunta y bueno, quería primero ponerte en contexto con unos datos que nuestra propia encuesta nos arrojó, que fue que pues un, un 73% de las personas que contestó nuestra encuesta cree que el fútbol mexicano pasa por un mal momento, ¿no? Lo cual pues son unos datos bastante abrumadores. Y un 53% de los que contestaron la encuesta no creen, pues no recomendarían, ¿no? A otras personas darle seguimiento a esta liga, ¿no? Porque a lo mejor, pues se ha vuelto bastante tediosa. Entonces, mi pregunta sería la siguiente. ¿Cuál crees que sea la razón principal de del creciente desinterés que ha existido, que se ha ido desarrollando, ¿no? En los aficionados, ¿no? Hacia la Liga MX y por qué, ¿no? ok. Em, es un 70%, ¿no? Decías los que decían que no tenían desinterés. Sí, 70%, sí, sí. Ok. Bueno, sí es una cifra bastante amplia. Desde antes de la pandemia ya la Liga MX tenía una crisis de asistencia a los estadios. Sí te puedo decir que la parte de la seguridad, tanto cuando sales de un estadio, eh, regresar a la casa, los asaltos, eh, sí, realmente la exposición de una persona que va a un estadio en la noche y salir. Yo fui víctima, por ejemplo, de robo afuera del Estadio Azteca, ¿no? Y aún así iba como prensa, sí te quedan las ganas de decir, ya no quiero regresar porque salgo a las 10, 11 de la noche y bueno, esa vez me asaltaron, ¿no? Por ejemplo, y las experiencias o lo que se va escuchando entre la misma población, la seguridad sí lo creo como un factor importante del desinterés de asistir y comprar un boleto. Ahora, recuerdo mucho que en algún momento yo le preguntaba al Chaco Jiménez en el Estadio Azul en ese entonces, ¿no? Que la gente, o yo escuchaba a los aficionados de Cruz Azul quejarse de que cuando llegaba la parte de la liguilla subían el precio de los boletos, ¿no? Claro. Y decían, oye, pero ¿por qué si nosotros hemos venido toda la temporada, llegamos a liguilla y nos subes los precios o nos condicionas como porra, ¿no? De que nos vas a dar menos accesos. Eh, y en una de esas cosas me decía el Chaco, bueno, pues es que también para que ellos quieran pagar el boleto, nosotros como futbolistas tenemos que dar un gran espectáculo, ¿no? Y muchas, bueno, ellos han tenido la cruz, ¿no? De que no han podido cumplir el sueño de la Liga MX, pero realmente no es un equipo malo, o sea, realmente siempre ha estado en las etapas de la liguilla, simplemente han tenido este estigma, ¿no? Pero sí, obviamente el público se cansa de estar apoyando, de estar pagando, de estar comprando su jersey y de que su equipo no avance o de llegar a un estadio y que los marcadores sean de 0-0, 1-1 y ellos claro que buscan el espectáculo y el nivel que se puede ver en la Liga MX no es el que esperan, ¿no? O sea, realmente son pocas las sorpresas que se llegan dar. Por ejemplo, lo de Toluca fue muy interesante ayer y la expectativa que va a generar al abrir el estadio Nemesio 10. Yo sí creo que va a haber mucho aficionado de Toluca que va a aprovechar este momento, pese a pandemia, pese a inseguridad, de ver un momento en el que no están acostumbrados a ver a Toluca, ¿no? Entonces, bueno, pues sí creo que es la seguridad, considero que es el precio de los boletos que la gente se empieza a desinteresar y el nivel de competencia deportiva. Además de que en entrenadores, no sé ustedes qué opinen, pero sí vemos como que siempre reciclan a los mismos y siempre las mismas caras
que dices en algún momento, pues sí, ¿qué onda? O sea, hay tantos que se gradúan del colegio de entrenadores del ENDIT y muy buenas también mujeres entrenadoras, que han jugado y que tienen ya el título, que también falta mucho abrir esas puertas de las nuevas generaciones, que también llega a decir, bueno, pues aburre un poco siempre ver las mismas caras o buscar en el extranjero siempre la respuesta, ¿no? Estos son los factores que yo podría concluir. Muy bien, para cerrar, Daniela, ¿quisieras hacer alguna pregunta a Marisol? Perdón, Samuel, Sí. es que quería agregar rápido una cuestión más. Entonces, adelante. tomando en cuenta pues la inseguridad, los precios, esto que es, creo que la falta de dinamismo, que se me hace algo bastante interesante, ¿no? Como bien lo decía Marisol, los mismos entrenadores todo el tiempo, mismas tácticas, mismas ideas. Ahora esto que muchos de los aficionados, incluso considerándome a mí, que detestamos esta idea de que no haya descenso, ya no hay meritocracia en el deporte, ¿no? Mexicano, la liga se vuelve pues cada vez más aburrida y luego siento yo que el crecimiento de otros deportes, ¿no? Incluso aunque se vea un poco, quizás no sea tan grande, ¿no? Exponencialmente este crecimiento que se ha dado, ¿no? De deportes americanos llegando a México como el americano, el básquetbol, el béisbol, pero que son deportes incluso más dinámicos en cuestiones pues ya deportivas, ¿no? Y que no son tan lentos como el fútbol. ¿Crees que esto está haciendo que pues también pierda mucha afición la Liga MX? Que pierda afición. Bueno, el no haber descenso como tal, claro que genera este sentimiento de que los equipos que se quedan en esa categoría no tengan el incentivo competitivo de ser mejor deportivamente para aspirar a la primera división. Eso es una realidad, pero lo que también debemos tomar en cuenta es que tampoco los equipos tienen la estabilidad financiera para soportarse en primera división. Recuerdan que hace poco sacaban esta lista de condiciones en los que les decían, bueno, si quieres subir a primera división tienes que tener un estadio donde quepan al menos tantos miles de personas, que sea acondicionado con tantos accesos. No, a lo mejor los acuerdos a nivel ascenso son muy locales y no pueden sostenerse en primera división porque les falta mucho desarrollo o estabilidad económica. Sé que la parte deportiva y el sentimiento de competencia es importante, pero también hay que ver que no están preparados los equipos. Esto te lo puedo decir, esto lo mencionó también Alejandro Irarrágorri, que es el presidente de Grupo Lergi, que decía que él apoya que se cierre por 5 años la primera división para que se puedan estabilizar económicamente. Y decía que una parte importante era que llegaban empresarios a lo mejor a tener un equipo y no se daban cuenta de todo lo que se necesitaba para pagar sueldos, para generar ser un imán para los patrocinios y que quieran poner o pagar, no sé, te puedo decir, 40 millones de pesos vale un sponsor en la parte de enfrente para patrocinar a un equipo de primera división, ¿no? No existe el nivel deportivo para ser apetecible para las marcas y por lo siguiente, si no te ingresan patrocinios, pues es muy difícil que tu balanza comercial pueda funcionar. Además de que si no eres bueno deportivamente, tampoco la gente te va a visitar, o al menos tengas un nicho de aficionados de hueso colorado, ¿no? Que esté dispuesto a que aunque estés muy mal deportivamente, te va a pagar un boleto. Creo que todavía a lo mejor es muy temprano para ver los resultados de haber cerrado la primera división y no permitir el ascenso, pero lo que sí te puedo decir es que también en el ascenso sí había ya futbolistas de muy mayor edad, o sea, ya realmente no era el ciclo
que pasaran del ascenso a primera división en un desarrollo deportivo, sino que ya era como, estaba la pirámide invertida, ¿no? O sea, si ya no tenías oportunidad en la primera división, pues te quedaba la segunda y ahí te retirabas, ¿no? Sé que existen las categorías inferiores, pero también sé que no todos los equipos tienen el dinero para pagar y formar a un jugador. Esto lo hace, sí lo hace Grupo Levi con Santos, que es como una de las opciones de formar talento y venderlo, pero tampoco que Santos sea la potencia exportadora. América ha tenido jugadores de cantera que ha tratado de colocar en el mercado, como Diego Lainez, ¿no? Como uno de los fichajes por los que más se ha pagado, pero tampoco vemos un fútbol mexicano que esté exportando, como Argentina, que podría ser, ¿no? Más bien nosotros importamos muchos jugadores de Argentina y se les pagan grandes sueldos. Sí considero que falta mucho todavía para ver si esta nueva estructura de cerrar la primera división va a arreglar esos problemas económicos, pero sí creo que está peleado la parte competitiva, la parte deportiva, el querer jugarte un partido para subir de primera división y por otro lado ver que tu estructura no es suficiente económicamente. Claro, claro, por supuesto. Y entonces, pues, haría falta algún tipo o me dirás tú si hará falta algún tipo de ente regulatorio o supervisor, tanto financiero como deportivamente, pues, para que esto, pues, sí jale, ¿no? Y no se quede como en siempre y entonces, pues, no tengamos ningún progreso en nuestro fútbol nacional, ¿no? Sí, y que la liga realmente si considera que la solución es ser transparentes, pues es lo que tendrá que demostrar y es lo que te decía, ¿no? De que cuando se le pregunta a Mikel Arriola qué clubes están siendo investigados por prácticas monopólicas, dice que no sabe, ¿no? Pero lo que sí hemos visto es que la liga viene sí, de muchos cambios. Se quitó el pacto de caballeros, lo del draft, ¿no? Que era la muerte cubrirlo, te lo juro. Era de que esperar todo un día y a las 12 de la noche Puebla ficha, ¿no? Y tú así de, pues, ¿a quién si ya se llevaron a todos, ¿no? Y era como que un poco con lo que ya tenía o le alcanzaba para tener los jugadores que habían quedado. Era muy triste, incluso esta parte de que pues de que cabildeaban entre dueños, ya se ponían de acuerdo. Creo que sí fue un gran avance quitar eso del draft. Sí lo considero yo como una práctica monopólica que afecta a la competencia del deporte, pero todavía hay prácticas y hay mucho desinterés, yo creo que de parte de los clubes de no revelar sus cifras. Como entes privados están en lo correcto, pero es también una parte muy de la cultura empresarial. ¿Por qué te voy a revelar mis datos? Es mi empresa y yo sé cómo la manejo, ¿no? Entonces creo que conciliar a todos que jalen para el mismo lado de revelar sus cifras es algo Sí, que claro. difícilmente se vea en corto plazo. Y es entendible porque, pues, como dices tú, están en su derecho, ¿no? Empresarial de querer hacerlo así, pero podrían tal vez buscarse alternativas como se manejan, no sé, en ligas americanas, como la NBA, que no es que la NBA pues, se entrometa, ¿no? En los equipos, porque son franquicias, pero sí pone algún tipo de reglas, ¿no? Estatutos o, pues, por ejemplo, como los topes salariales, ¿no? En el que, pues, si tu equipo quiere jugar en mi liga, tiene que acatar cierto pues de reglas, ¿no? Financieras y deportivas para pues, que crezca el deporte y crezca el negocio. Sí, incluso la NBA es un gran ejemplo de cómo tener, digo, ahí no hay ascensos ni descensos. Puede ser los Timberwolves o puede ser los Grizzlies de Memphis, que realmente nunca los ves competitivos, pero que están en una liga, en una NBA que es sólida económicamente y que al momento del draft te dice, ok, te voy a dar la prioridad del primer pick o el segundo porque deportivamente necesitas mejorar. Creo que ahí está la clave del éxito de la NBA, que
tiene franquicias pequeñas, pero en cuestión deportiva y competitiva los ayuda a la liga a través de la forma o el formato de competencia y de elección de jugadores. Incluso invertir en la NBA, tú sabes que si tú tienes un equipo, la liga va a repartir de manera equitativa los ingresos por derechos de televisión y ahorita ya lo que están generando por digital. Entonces ahí sí hay esta parte de balance en cuestión de reparto de generación de ingresos y en cuestión de que la propia liga tiene un sistema para ver por los equipos pequeños de cómo ayudarlos en cada draft, en cada campaña, a que puedan tener buenos jugadores, ¿no? Dani, ¿quisieras preguntar algo? Sí, bueno, lo mío era más como hacia la experiencia sensorial de los fanáticos porque ven los partidos por televisión, porque justo estaba investigando sobre los niveles de audiencia y vi que combinando los partidos de ida y vuelta de la final de la apertura de 2019 llegaron a 21.5 y leí una de tus notas del Economista o sea, que habla de la final del Guardianes 2020 y que combinando los partidos de ida y vuelta solamente llegaron a 13.8 millones y que ese de hecho fue el récord de toda la liga. Y como, o sea, al estar en pandemia, pues uno supondría que más gente tiene posibilidad de ver los partidos por televisión. Entonces mi pregunta era que si tú crees que el hecho de que no haya audiencia en vivo de alguna manera afecta la experiencia sensorial de los televidentes o crees que esto se deba a otra razón? Pero bueno, cuando dices experiencia sensorial, ¿a qué te refieres exactamente? Como, no sé, o sea, yo, por ejemplo, he hablado con muchos de mi círculo cercano que no han visto el torneo Guardianes porque dicen que no les gusta, o sea, que no es lo mismo, que no haya audiencia, o sea, que les da flojera ver los partidos. Que estén vacíos los estadios, ¿no? Ajá. Bueno, lo de la experiencia sensorial, sí tuvimos, bueno, te voy a hablar un poquito de lo que representa para los jugadores. Hicimos una nota al respecto y ellos decían que sí, que psicológicamente ¿siguen por ahí? Sí. Ok, que psicológicamente sí les hacía falta el factor grito en el estadio para poder ser mejor deportivamente, o sea, el bullicio y todo eso. Ya después sacamos una segunda publicación en la que se les hacía la misma pregunta a los jugadores y ya de alguna forma decían que se habían adaptado a no tener gente en el estadio, ¿no? Aunque siempre te van a decir que sí, o sea, pero que ya no era algo que les afectaba a rendir o no mejor en una cancha. Considero que la parte de que no haya sido los grandes ratings del fútbol, recordemos que antes de que fuera el Guardianes 2020, ¿se acuerdan que se suspendió el torneo? No se terminó, se dio por cancelado. Sí. Luego generaron esta parte de la I-Liga MX que fue para mí un fracaso. O sea, la verdad es que agarraron desprevenidos a muchos clubes de, bueno, vamos a generar algo virtual y no todos estaban preparados, no tenían al equipo adecuado porque no existía un equipo como tal de producción digital de equipos de I-Liga MX. Ahorita lo acaban de anunciar otra vez y quieren darle un poco más de fuerza, pero pues no era un contenido que tampoco un aficionado que pagaba su boleto realmente te decía, ay, voy a ver al equipo de I-Liga MX porque no lo entendía a lo mejor el concepto. El concepto de los videojuegos no es tan fácil que se consuma, o sea, se necesita una parte que te lo expliquen y más a la gente de mayor edad, que es un aficionado que está acostumbrado a ir por su propio pie al estadio. Sí considero que también la parte sensorial de ver y lo que les platicaba, ¿no? De ver a los resultados pequeños, empates o juegos que se hacen eternos y realmente no hay un hilo conductor como que digas, este
este partido me gustó porque destaca este jugador o vi algo diferente, la repetición quizá de los mismos entrenadores, de que son las mismas estrellas, a lo mejor sí causa un tipo de aburrimiento al público, de que bueno, estoy en la pandemia, pero al mismo tiempo también tomar en cuenta que no es el factor estar en casa, que no estaban tampoco haciendo nada, ¿no? O sea, todos tuvimos esta actividad del trabajo de oficina, y ahí se pueden derivar otras cosas, ¿no? Que también se vivieron, escuché de la pandemia, que el home office hacía muy fácil que la gente trabajara más tiempo, que no había como un control de horarios a los que tienen horarios laborales, pero pues bueno, también de que ya desde hace tiempo las televisoras también trataban bueno, regresó la NBA por televisión abierta, las grandes ligas también por TUDN, un poco más de oferta deportiva a los deportes de ligas estadounidenses, pero en sí yo creo que también es mucho, uno, que ya hay otro tipo de oferta, y dos, que en lo deportivo la gente tampoco se siente tan atraído por ver un juego de la Liga de Expansión y por ver quizá los mismos patrones deportivos en la Liga MX. Pues muchas gracias, Marisol. No sé si tengas algo que quisieras puntualizar o crees que con lo que nos dijiste ya agotamos lo que han generado estos años. Pues no sé si ellos quieran preguntar algo más. Yo sí les puedo decir que incluso hay que seguir cuestionando mucho si realmente el cambio de estructuras, este tipo de repesca que se va a quedar un poco más de tiempo, realmente está funcionando. Creo que hace falta mucho que los medios cuestionen esta parte económica, que para eso es el fin de la repesca también. Y bueno, pues abrir los canales también a otros deportes, que no sea una sobreoferta de fútbol como medios de comunicación, y yo creo que también como desde la academia impulsar a que se hagan investigaciones en otros deportes, y cuestionar muchísimo lo que está haciendo la Liga MX, que podría parecer políticamente correcto lo que hace Mikel, pero no perdernos mucho en las formas de cómo explica las cosas. Es un político, no, indudablemente aprendió mucho de política y de cómo contestar a los medios, e incluso sabe que tiene que estar presente, pero eso no quiere decir que dé respuesta así realmente el fútbol mexicano va a salir de la crisis económica, ¿no? Entonces, es eso, nada más quiero agregar que sigamos cuestionando, y en la medida que yo pueda apoyar a sus investigaciones y podamos charlar, con mucho gusto. Pues muchas gracias, Marisol. Realmente ha sido muy interesante escucharte, además de leerte. Te vamos a hacer llegar la transcripción de la conversación, por si quieres guardarla. Y bueno, te vamos a compartir los resultados de la encuesta. En cuanto ya tengamos el análisis, te lo paso. Ok, muchísimas Ya gracias, estamos en Samuel. contacto. Muchas gracias. A ver después qué podemos organizar. Ahí te invito. Claro que sí, chicos. Gracias. Enhorabuena. Hasta luego. Cuídate, Marisol. Buena tarde. Buenas tardes. Pues bien,